Hola, mi nombre es Dolores Martínez y lo que te voy a contar no es un cuento, no es una novela, no es una película de ficción, es mi vida, una vida que me enseñó a golpes que el mundo no siempre es justo, que el amor no siempre es como lo pintan y que las personas no siempre son quienes dicen ser. Antes de empezar, si estás viendo este video, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Me encanta saber quiénes son las personas que están escuchando mi historia. Y te voy a contar algo que nunca imaginaste si tú hoy estás aquí escuchándome. Te pido, quédate hasta el final, porque si alguna vez la vida te rompió, te traicionó o te hizo sentir que no valías, entonces esta historia es para ti. Porque si te sientes sola, abandonada, invisible, quiero que sepas que yo estuve ahí. Yo también lloré hasta quedarme sin lágrimas. Yo también pensé que no iba a poder más, que mi vida se había terminado. Pero me equivoqué y la vida se encargó de demostrarme que cuando una mujer se levanta, cuando una mujer se promete a sí misma que no va a quedarse en el suelo, entonces nada ni nadie puede detenerla. No nací rica, no nací con suerte, no nací con una vida fácil. Nací en humildad, criada por una madre que me enseñó a trabajar, a no depender de nadie, a ganarme cada cosa con el sudor de mi frente. Pero claro, una cosa es lo que te enseñan y otra, lo que te hace creer el corazón cuando te enamoras. Porque cuando el amor llega, te ciega, te hace creer promesas, te hace ignorar señales y te hace apostar hasta la última ficha por alguien que quizá nunca lo mereció. Y eso fue lo que me pasó a mí. Lo conocí cuando era joven, cuando todavía creía que el amor lo podía todo, cuando aún soñaba con una vida de cuentos, con un hogar bonito, con una familia, con alguien que me amara, que me respetara, que me cuidaran. Y claro, al principio, todo era perfecto, me decía palabras hermosas, me llenaba de atenciones, me miraba como si yo fuera su todo y yo, tonta, le creí cada palabra, cada promesa, porque cuando una mujer ama, lo da todo, todo, sin guardarse nada, y lo que nunca imaginé, lo que jamás pensé que pudiera pasar, fue que ese mismo hombre, que me prometía amor eterno, fuera capaz de darme la espalda, en el momento más importante y más difícil de mi vida, porque sí, mi amor, él me abandonó, me dejó, cuando más lo necesitaba, cuando llevaba dentro de mí la vida que los dos habíamos creado. Cuando la dejé, estoy embarazada. Su mirada cambió en su voz, cambió en su cara, ya no era la del hombre que conocí. Me miró como si fuera una desconocida. Lo QD Joe me rompió el alma en 1000 pedazos. Pero no te voy a adelantar todo, porque esta historia, number is, solo de dolor es de caída. Sí, pero también de levantarme. Is de traición, sí, pero también de dignidad. Es de como una mujer que fue abandonada, humillada, pisoteada. Un día se miró al espejo, se secó las lágrimas y se dijo a sí misma: Dolores, tú no te vas a quedar aquí. Tú no naciste para ser la sombra de nadie. Tú no naciste para ser la que llora. Tú naciste para ser la que lucha, la que vence, la que gana, y te lo prometo que si hoy te sientes derrotada, si piensas que tu vida se acabó, si sientes que ya no puedes más, te pido, escúchame hasta el final, porque cuando te cuente lo que pasó años después, cuando ese hombre, ese que un día me dejó embarazada, apareció en mi puerta, pidiendo ayuda, rogando de rodillas que yo le salvara la vida. Y cuando te diga lo que hice, te juro que te vas a quedar sin palabras, porque la vida, mi amor, siempre, siempre da vueltas. Y esas vueltas, te prometo, son más fuertes, y más inesperadas de lo que cualquiera puede imaginar. A veces, la vida te juega trampas disfrazadas de amor. Veces, quien más te hace reír es quien más te va a hacer llorar. Y quien un día te promete el cielo, termina arrojándote al infierno. Y eso, mi amor, eso
Yo lo aprendí de la manera más dura. Yo era joven e ingenua, soñadora, creía en los cuentos de hadas, en el amor eterno, en los finales felices. Creía que la vida iba a ser sencilla, que amar era suficiente, que cuando uno daba amor, lo recibía de vuelta, aunque equivocada estaba. Lo conocí una tarde cualquiera, una de esas tardes que parecen no tener importancia, pero que cambian tu vida para siempre. Yo salía del mercado con mis bolsas llenas, cuando de repente uno de los bolsos se rompió y todo cayó al suelo, y ahí apareció como salido de una película, me ayudó a recoger todo, me miró y te juro que esa mirada me atravesó el alma. Tenía esos ojos que te hacen olvidar hasta quién eres, esos que te hipnotizan, que te envuelven, aunque te hacen creer que estás a salvo. Empezamos a hablar. Ariel me acompañó a casa ese día. Me pareció un hombre atento, dulce, caballeroso, de esos que ya casi no se ven a mí. Hacía sentir como si yo fuera la mujer más importante del mundo, ni claro, mi Digiliver, me dejé enamorar. Porque cuando una mujer viene de carencias, cuando la vida la trató duro, cuando nunca tuvo a alguien que la cuidara, lo mínimo que recibe lo confunde con amor, y yo confundí todo. Cada día estaba más pendiente de mí. Pues me traía flores, me decía cosas bonitas, me hablaba de futuro, me pintaba la vida perfecta. Tú y yo, Dolores, vamos a tenerlo todo, una casa, una familia, un futuro juntos. Vas a ver, tú naciste para ser mi mujer, ni yo, para ser tu hombre. Esas eran sus palabras. Y claro, yo las creí, le creí. Todo porque cuando uno ama, cuando uno quiere creer, se vuelve ciega, sorda, mudao, a todo, a las señales, a los avisos que la vida te dan con él. Soñé con un hogar, soñé con hijos, soñé con envejecer juntos. Soñé con una vida donde nunca más me iba a sentir sola. Me hacía promesas todos los días, me hablaba de planes de viaje, de un futuro donde no iba a faltar nada, y yo me entregué por completo, sin reservas, porque cuando una mujer ama, de verdad ama sin medida, ama con el alma, Shama, creyendo que ese amor la va a proteger de todo. Pero lo que yo no sabía es que él no era quien decía ser, que detrás de esa sonrisa y esas palabras, de esos abrazos, había un hombre que nunca pensó quedarse, que solo estaba mientras le convenía, que solo jugaba mientras se sentía cómodo, y que cuando la vida se volvió real, cuando las promesas tenían que convertirse en hechos, su verdadero rostro salió a la luz. Yo lo amaba con el alma. Nunca tuve dudas, nunca miré a nadie más, nunca pedí más de lo que podía dar. Solo quería amor en un hogar, una familia, y pensé que él sentía lo mismo, aunque él soñaba lo mismo. Pero no, me equivoqué, y no sabes cómo duele darte cuenta de que la persona que más amas es también la que más daño te va a hacer. Porque sí, él me hizo soñar. Me hizo imaginar una vida que nunca existió. Mi hija hizo pensar que mi historia iba a ser distinta, que yo no iba a ser como tantas otras mujeres que fueron abandonadas, traicionadas, olvidadas. Pero la vida tenía otros planes, y lo que vino después, una de las heridas más grandes que una mujer puede llevar en el alma. Pero no te lo cuento para que me tengas lástima. No, te lo cuento porque quiero que sepas que aunque la vida te rompa, aunque el amor te traicione, aunque sientas que no puedes más, hay algo dentro de ti que nunca, jamás te pueden quitar. Tu fuerza, tu dignidad, tu valor. Por lo que me pasó después, cuando le di la noticia, cuando le dije que estaba embarazada, cambió mi vida para siempre. Y te juro que lo que hizo y lo que vino después te va a dejar sin palabras, porque esta historia apenas empieza. Te prometo que hasta hoy puedo cerrar los ojos y revivir ese momento en cada segundo, cada palabra, en cada gesto, porque ese día
Mi vida se partió en dos antes y después era una mañana cualquiera. El sol brillaba, el mundo seguía girando un pero dentro de mí. Había algo diferente, lo sentía mi cuerpo, me lo decía mi intuición, me lo gritaba, así que fui y me hice la prueba. Y cuando vi ese resultado, mi corazón casi se sale del pecho. Estaba embarazada en un hijo, nuestro hijo, un pedacito de vida creciendo dentro de mí en un regalo, un milagro. Y en mi cabeza solo existía un pensamiento: Anse va a poner feliz, va a ser el mejor día de nuestras vidas. Recuerdo que corrí a buscarlo, llevaba la sonrisa más grande que alguien pueda imaginar. Las manos me temblaban, el corazón me latía fuerte, pero de emoción, de alegría, y de ilusión. En la esquina donde solía pasar las tardes, charlando con sus amigos, y cuando me vio, sonrió, en esa sonrisa que yo conocía tan bien, esa que en ese momento aún me hacía sentir segura en mí. Acerqué, lo tomé de la mano, lo miré a los ojos y le dije, con toda la ternura del mundo, con el alma en las manos, con la voz temblando, pero feliz: amor, vamos a ser padres. Estoy embarazada. Y ahí todo cambió en su cara, cambió en su expresión, se volvió otra en sus ojos. Ya no eran los mismos. Su sonrisa desapareció, se quedó callado, congelado y yo, esperando que hablara, que dijera algo. Que me abrazara, que me sonriera, que me dijera, vamos a salir adelante, juntos. Pero no, a lo que salió de su boca fue un golpe que me partió el alma, como nunca imaginé que algo pudiera hacerlo. Me miró, y con una frialdad, con una distancia, con una crueldad que jamás le había visto. Mi Dios, no es mi problema, arréglatelas como puedas. Yo no tengo nada que ver con eso. Sentí que el mundo se abría bajo mis pies. Sentí que el aire me faltaban, que me ahogaba, que me moría. Ahí mismo, lo miré, pensando que estaba bromeando, que era una mala broma, que en cualquier segundo me iba a abrazar. Me iba a decir que no era mentira, que solo quería asustarme, pero no era broma. Su cara no mentía, su voz no mentía. Ya no era la del hombre que amaba, era la de un desconocido, frío, lejano, vacío. Y no fue solo eso, no, porque cuando intenté hablar, cuando quise agarrarle la mano, cuando le dije, por favor, no me hagas esto, no me dejes sola, es tu hijo, es nuestro hijo. Él dio un paso atrás, él con la misma boca con la que tantas veces me dijo, te amo, soltó las palabras que jamás voy a olvidar. Tú sabías lo que hacías. Esto es tuyo. No quiero saber nada, no me busques más. Se dio la vuelta, caminó, se fue, me dejó ahí, de pie temblando, con el corazón hecho pedazos, con el alma rota, con un bebé en el vientre y con un vacío que no te puedo explicar, porque ese vacío no tiene nombre, no tiene forma, no tiene final, es un hueco que te atraviesa y te quiebra. Me quedé ahí no sé cuánto tiempo, mirando al suelo, mirando la nada, sintiendo que todo, absolutamente todo, se derrumbaba, porque en ese momento entendí que estaba sola, que ese hombre, el que un día me prometió el cielo, ahora me tiraba al infierno, y yo tenía que elegir en quedarme en el suelo, o levantarme por mí y por ese hijo que ya crecía dentro de mí. Y te juro que lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré hasta que me dolió el cuerpo, hasta que me quedé sin fuerzas. Pero cuando toqué fondo, cuando sentí que ya no había más abajo, algo dentro de mí se encendió en una voz, una fuerza, en un fuego, que me dijo: Dolores, él te dejó, te traicionó, te dio la espalda, pero tú no te vas a rendir. Tú no naciste para ser víctima, tú naciste para ser madre, para ser guerrera, para ser más fuerte que todo esto. Y te prometo que desde ese día mi vida cambió, porque entendí
QCL, me, yo no me iba a abandonar, que si él me dio la espalda, yo me iba a abrazar más fuerte, que si él me soltaba, yo me iba a sostener, con el amor más grande del mundo, el amor por mi hijo. Y lo que vino después fue la transformación más grande de toda mi vida. No hay palabras, no hay manera, no existe descripción en este mundo que pueda explicar lo que se siente cuando la persona que amas, la persona en la que confiaste, la persona a la que le entregaste todo, te da la espalda en el momento que más la necesitas. Cuando él se fue, cuando me hizo la mano, cuando me dejó ahí, parada, temblando, embarazada, sola, te juro, que sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Sentí que me moría, que el alma se me salía del cuerpo, que ya no quedaba nada de mí, que mi vida se había terminado ahí, en ese mismo instante. Caminé no sé cómo, no sé por dónde. Solo recuerdo que las piernas me temblaban, que el pecho me ardían, que la garganta estaba cerrada, me costaba respirar, me costaba entender que era real, que no era una pesadilla, que no iba a despertar. Y verlo al lado mío, sonriendo, diciéndome que todo estaba bien, porque no estaba bien, no iba a estar bien. Llegué a mi casa, cerré la puerta, me senté en el borde de la cama y me quedé ahí, horas, mirando la pared sin moverme, sin hablar, sin llorar, porque hasta las lágrimas se me habían escondido. Era como si mi cuerpo estuviera vacío, como si ya no hubiera nada dentro, a nada en solo, un silencio que me rompía en un vacío, que me devoraban. Y entonces llegó el llanto, no un llanto normal, no, era un grito, un desgarrarse por dentro, lloraba, como si se me fuera la vida, como si alguien me estuviera arrancando el alma con las manos. Me abrazaba el vientre y lloraba, lloraba por mí, lloraba por mi hijo, lloraba por todos los sueños rotos, por todas las promesas que se esfumaron, por todo lo que imaginé y que nunca iba a pasar. Gemé, miré al espejo y no me reconocía. Tenía los ojos hinchados, el rostro pálido, el cabello desordenado, y pensaba, ¿qué hice mal? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hice para merecer esto? Y aunque una parte de mí sabía que no era mi culpa, otra parte, esa parte que el dolor te hace creer, me decía que sí, aunque yo tenía la culpa, que yo era la tonta, la ingenua, la que creyó, la que amó más de lo que debía. Y te digo algo, los días que siguieron no fueron mejores. Me desportaba, si es que dormía, y el primer pensamiento era: estoy sola, estoy embarazada, y él no está. No va a volver ni ese pensamiento. Me calla encima, como una losa, como un peso tan grande que me hacía querer desaparecer, porque sí, mi amor, llegué a pensar en rendirme, en dejarlo todo en que ya no tenía sentido seguir. Porque cuando te sientes así, cuando el mundo se te cae encima, lo único que quieres es que el dolor se termine. Miraba mi casa, mis cosas, a mis fotos, a mi todo. Me parecía vacío, gris, muerto, como si ya no tuviera color, como si el mundo se hubiera apagado. Y ponía las manos sobre mi vientre y le decía, con la voz temblorosa, con lágrimas cayendo: perdóname, mi amor, perdóname por haberte traído a este mundo en estas condiciones. Perdóname por no haberte dado un padre que te ame. Perdóname, porque no sé cómo voy a hacer, pero te prometo que te voy a cuidar, que te voy a proteger, que voy a ser madre, padre, todo para ti, te lo juro por mi vida. Y mientras decía eso, mientras acariciaba mi barriga, mientras lloraba, algo dentro de mí empezó a despertar a una voz, a una fuerza, un fuego, no sé cómo explicarlo, pero fue como si mi propio dolor me empezara a levantar, como si mi hijo, desde dentro, me hablara, me dijeran: mamá, no te caigas, no te rindas. Yo es aquí en que me tienes a mí, y que mientras tú me tengas, no estás sola. Y ahí entendí que aunque me sentía rota, no estaba rota del todo, que aunque me sentía sola, ya no estaba sola, aunque dentro de mí había vida,
y que esa vida me necesitaba fuerte, me necesitaba de pie en mí, necesitaba luchando. Why? Te juro que en medio de ese dolor empecé a levantarme despacio en día tras día, lágrima tras lágrima, paso a paso, porque entendí que él me había dejado, que él me había soltado la mano, pero yo no iba a soltarme, no iba a soltar a mi hijo, no iba a soltar la vida, porque aunque me dolía, aunque me partía el alma, también sabía que era el inicio de la mujer en la que estaba a punto de convertirme. Dicen que cuando una mujer toca fondo, tiene dos opciones: quedarse ahí, rota, destruida, resignada, o levantarse, convertida en alguien que ni ella misma sabía que podía ser. Y te juro que ese fue mi momento, mi punto de quiebre. A mi despertar. Fueron días muy oscuros. Me acostaba con el corazón hecho pedazos y me levantaba, igual o peor. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía, olorosa, pálida, con el alma vacía, con los ojos apagados, como si ya no quedara nada, como si yo me hubiera perdido para siempre. Y cada vez que tocaba mi vientre, cada vez que sentía ese pequeño latido dentro de mí, mi rampia más, porque pensaba: ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cómo le voy a dar a este hijo todo lo que se merece si ni siquiera puedo sostenerme a mí misma? Hasta que una mañana que nunca olvidaré, me desperté diferente. No te voy a mentir, no fue magia. No fue que el dolor desapareció, no, el dolor seguía ahí, el vacío ahí pero algo dentro de mí, cambió en mí. Levanté, me miré al espejo y por primera vez, después de tantos días, me sostuve la mirada, me vi, de verdad, vi mis lágrimas, vi algo más, vi fuego, vi fuerza, vi vida, porque entendí que dentro de mí no solo latía un corazón, latían dos, que ya no era solo yo, que ya no podía pensar solo en mí, aunque ya no podía rendirme, porque ahora había una razón mucho más grande, mucho más poderosa, que cualquier dolor. Mi hijo Annie, en ese momento, puse mis manos sobre mi vientre, lo acaricié y le hablé la Hebel, como si ya me escuchara, como si ya pudiera entender cada palabra, y con la voz temblorosa, con lágrimas en los ojos, pero con una determinación que jamás había sentido, le dije: escúchame bien, mi amor, tu papá nos dejó, nos dio la espalda, nos van, pero yo te prometo que nunca, nunca te voy a fallar, que mientras yo respire, mientras mi corazón siga latiendo, tú vas a estar bien, no te va a faltar amor, no te va a faltar comida, no te va a faltar abrigo, no te va a faltar nada, porque aunque él se fue, aquí estoy yo, y yo te voy a levantar, te voy a cuidar, te voy a proteger y te voy a enseñar. Q2 Mama es una mujer fuerte, fuerte como el hierro, fuerte como la vida me obligó a ser. Y te juro que algo dentro de mí hizo clic, como si el dolor que antes me quebraba, ahora me fortaleciera, como si cada lágrima se en un ladrillo para construir la nueva mujer en la que estaba a punto de convertirme. Me levanté, limpié mi casa, abrí las ventanas, dejé que entrara la luz, me bañé, me peiné, me miré al espejo y me dije a mí misma, en voz alta, mirándome directo a los ojos: Dolores, se acabó el llanto, se acabó la tristeza, se acabó la culpa. A partir de hoy, te levantas. A partir de hoy, luchas. A partir de hoy, te conviertes en la mujer que tu hijo merece tener como madre. Y fue ahí donde empezó todo, mi punto de quiebre, mi renacimiento, mi transformación. Ya no desde el dolor, sino desde la fuerza, desde la dignidad, desde el amor más puro, el amor por un hijo, porque entendí que si la vida me había partido, no era para dejarme rota, era para reconstruirme más fuerte, más valiente, más capaz, más imparable,
que nunca. Y te prometo que desde ese día jamás volví a ser la misma. Porque cuando una mujer se promete a sí misma que se va a levantar, no hay nada en este mundo que la pueda detener. Y lo que vino después fue el comienzo de la mejor versión de mí misma. Porque entendí que no estaba sola, que nunca estuve sola, que dentro de mí llevaba la fuerza de todas las mujeres, que un día no miren, no me quiebro, me levanto y voy por todo. Y te digo, cuando una mujer entiende que nadie la va a salvar, algo dentro de ella despierta una fuerza, un fuego, a un poder que ni ella misma sabía que tenía. Y fue ahí, justo ahí, donde empezó mi camino de lucha. Me levantaba antes que el sol, cuando aún todo estaba oscuro, cuando la mayoría dormía, yo ya estaba de pie. Me miraba al espejo, me peinaba, me arreglaba como podía, me ponía la ropa más digna que tenía, y salía a ganarme la vida pelearle al mundo lo que la vida me había negado. ¿Y sabes qué? Hatakadutudu. Todo no me daba vergüenza nada. Porque cuando tienes un hijo en el vientre, cuando sabes que una vida depende de ti, y lo único que queda son las ganas de salir adelante, las ganas de que ese hijo nunca pase lo que tú pasaste, las ganas de que nunca, jamás, la fault, nada. Empecé vendiendo pan casero, me levantaba, amasaba, horneaba y salía con mi canasta casa por casa. Tocaba puercas. Y sí, algunas me las cerraban en la cara, otras me miraban con lástima, y otras me decían, no, gracias, pero había quienes me abrían sonreían compraban, poco a poco, me fui haciendo un espacio, pero no fue solo pan, vendía lo que fuera, empanadas, alfajores, ropa usada, limpiaba casas, lavaba ropa ajena, cuidaba niños, cualquier trabajo honesto. Yo lo hacía porque entendí que quien quiere, puede, que el problema nunca es la falta de dinero, el problema es la falta de decisión, de coraje, de levantarte, aunque te tiemblen las piernas. Y sí, habían días que terminaba destruida, con el cuerpo molido, con las manos partidas, con los pies hinchados, pero me acostaba abrazando mi vientre y le decía a mi hijo, aguanta, mi amor, que tu mamá te va a sacar adelante, en que un día tú vas a estar orgulloso de mí, que te prometo que no te va a faltar nada, que mientras yo respire, tú vas a estar bien. Y mientras yo luchaba, mientras recorría calles, mientras cargaba esa canasta llena, ¿sabes quién me miraba? Ellos ellos, los mismos que un día me dieron la espalda, los mismos que hablaban de mí, los mismos que decían, pobrecita, la dejó embarazada, a ver cómo hace ahora. En ellos me miraban, me veían pasar, al principio, con burla, después, con sorpresa, y más tarde, con incomodidad, porque empezaban a entender que la mujer que ellos creyeron que iba a caer, que iba a quedarse rota, no solo no se cayó, sino que se estaba levantando más fuerte que nunca. Digo algo. No fue fácil, ni un poco. Hubo días en los que pensé en rendirme, días en los que las fuerzas ya no me daban, en los que miraba al cielo y le preguntaba a Dios, ¿por qué me tocó esto? ¿Por qué tan duro? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero justo cuando pensaba en rendirme, sentía una patadita, en mi vientre, ese pequeño golpecito que me recordaba que no estaba sola, que dentro de mí llevaba mi razón, mi motor en mi vida entera. Y eso me daba fuerza, me daba alas hacia seguir, aunque fuera arrastrándome, aunque fuera llorando, aunque fuera con el corazón hecho pedazos. Así, día tras día, a mes tras mes, me fui levantando, me fui haciendo fuerte, me fui ganando mi lugar. Porque entendí que la vida no le regala nada a nadie, aunque aquí, o peleas, o te aplastan, o luchas, o te hundes en. Y yo elegí luchar, elegí pelear, elegí levantarme, por mí, por mi hijo, por la mujer que me prometí que iba a ser. Y créeme, que mientras otros hablaban,
Yo trabajaba mientras otros se reían, yo avanzaba mientras otros me miraban con lástima, yo construía ladrillo a ladrillo la vida que ellos juraron que yo nunca iba a tener, y te lo prometo, que lo que vino después fue la confirmación más grande de que cuando una mujer se levanta, cuando una mujer lucha, no hay nadie en este mundo que pueda detenerla, porque la vida siempre, siempre recompensa a quien nunca se rinde. Y te digo algo, la vida no cambia de un día para otro. No, cambia. Un día a la vez, un amanecer tras otro, un no me rindo tras otro, un yo puedo, incluso cuando las fuerzas ya no te dan. Así fue, como los años empezaron a pasar. Poco a poco, casi sin darme cuenta, me fui convirtiendo en la mujer que jamás imaginé ser. Recuerdo cuando en paz tenía miedo hasta de respirar. Todo era incertidumbre, todo era una batalla en cada moneda. Cada billete que ganaba era oro puro, era la diferencia entre comer o no, entre pagar la luz o quedarme a oscuras. Pero también cada pequeño logro, cada event, cada cliente que regresaba era un ladrillo, más un ladrillo en la construcción de mi nueva vida. Y fue así, trabajando, luchando, aprendiendo, que un día me di cuenta que ya no era la misma, que la mujer que un día lloraba frente al espejo, que aquella muchacha que fue abandonada, traicionada y humillada, había quedado atrás, aunque la vida me había transformado, que el dolor me había forjado, aunque la maternidad me había dado un poder que ni yo sabía que tenía acá en el tiempo. Mi pequeño negocio empezó a crecer. Ya no era solo la mujer que vendía pan o empanadas en la calle, no, ya era doña Dolores, la señora de la comida casera, la que todos buscaban, la que siempre tenía un plato caliente, la que nunca fallaba. Me empezaron a llamar para eventos, para reuniones, para fiestas. La gente hacía fila para comprarme porque entendieron que no solo vendía comida, vendía amor, vendía esfuerzo, vendía dignidad en cada plato. Y mientras mi negocio crecía, también crecía mi hijo, mi razón, mi motor, mi todo, lo veía y me llenaba de orgullo, porque nunca le faltó amor, nunca le faltó comida, nunca le faltó una madre que se rompiera el alma para que él nunca sintiera el abandono que yo un día sentí. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que mientras algunos esperaban que yo me quebrara, que yo caíra, que yo fracasara, lo que vieron fue todo lo contrario. Vieron cómo me levantaba, cómo crecía, cómo me fortalecía, cómo me convertía en una mujer que ya no pedía permiso para existir, que ya no pedía disculpas por respirar, que ya no agachaba la cabeza por contendi, que no nací para ser la sombra de nadie, nací para brillar, para demostrar que cuando una mujer dice, hasta aquí, el mundo entero tiene que moverse. Fui aprendiendo de todo, no solo de cocina. Aprendí de animeros, de administración, de ventas, de negocios. Me convertí en empresaria, sin títulos, sin diplomas, pero con la mejor universidad del mundo, en la vida. La calle, el trabajo, las lágrimas, el sudor. Y un día me di cuenta de que había algo más, algo que nunca imaginé que iba a tener en libertad. A libertad de elegir, libertad de decidir, a libertad de mirar al mundo y decir, yo construí esto, con estas manos, con este corazón, con este fuego que nadie pudo apagar, ni claro, no faltaban las miradas, las bocas que antes se llenaban de burla, ahora se llenaban de silencio. Porque sabían que la mujer que un día pensaron que se iba a quedar en el suelo, ahora caminaba con la frente tan alta que nadie, absolutamente nadie, podía atreverse a volver a mirarla hacia abajo. Y te digo, cada vez que pasaba por la esquina, por esa misma esquina donde un día él me dio la espalda, lo hacía con la cabeza en alto, no desde la soberbia, no desde el rencor, sino desde la dignidad, desde la satisfacción de saber que mientras algunos me rompieron, yo me reconstruí, que mientras unos me soltaron,
Yo me abracé más fuerte, que mientras otros se burlaban, yo construía la vida que decían que nunca iba a tener. Y así los años pasaron y la mujer que un día fue abandonada. Hoy era una mujer fuerte, valiente, exitosa, libre, dueña de su vida, dueña de su destino, dueña de cada paso que un día le costó lágrimas, dolor y coraje. Y mira tú, cómo es la vida, cómo giran, cómo da vueltas que nadie imagina. Porque justo cuando piensas que todo ya quedó atrás, que el pasado está muerto y enterrado, la vida te sorprenden y te lo juro, lo que te voy a contar, jamás, jamás se me va a olvidar. Era una tarde cualquiera. Tranquila, mi negocio iba bien. Mi hijo ya era un hombre. Todo en su lugar, todo como debía ser un Gomorra. Y de repente escucho 3 golpes en la puerta. Toc, 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 tocan firme, seco, pero con un ritmo que me hizo temblar el alma, no sé por qué. Pero en cuanto escuché esos golpes, sentí que algo no andaba bien. Me acerqué, respiré profundo. Abrí la puerta y ahí estaba, delante de mí Ndepay con la cara agachada, con los hombros caídos, con las manos entrelazadas, como si el peso del mundo le cayera encima. Era él en sí, el mismo hombre que un día me dejó embarazada, que me dio la espalda, que me miró a los ojos y me dijo, arréglatela sola. Ese mismo estaba ahora parado en la puerta de la mujer que juraba que nunca iba a salir adelante. No te voy a mentir, por un segundo me quedé helada. No sabía si estaba soñando, si era una broma, si era real. Él lo miré directo a los ojos, Dan. ¿Y sabes qué vi? No era el hombre que conocí, non ese hombre. Se había ido hace años. Lo que estaba ahí era una sombra, un reflejo de lo que fue. Un hombre cansado, roto, desgastado por la vida, por las malas decisiones, por los errores. El tiempo ya no pudo borrar y entonces abrió la boca y con una voz que no era la misma, una voz temblorosa, quebrada, me dijo, Dolores, necesito tu ayuda. Te juro que esas palabras me retumbaron en el pecho, me quemaron por dentro, porque en ese instante mi mente se llenó de recuerdos, de todas esas veces que yo necesité ayuda, que le supliqué, que le pedí, aunque fuera un gesto, una palabra, un abrazo. Lo único que recibí fue desprecio en silencio y una puerta cerrada en la cara. Lo miré en silencio, observé su cara, en sus manos, sus ojos llenos de vergüenza, porque la vida, mi amor, tiene una manera muy curiosa de ponerte frente a tus propias acciones, de obligarte a enfrentar los fantasmas que jamás volverías a ver. Le pregunté, sin moverme, sin siquiera invitarlo a pasar. ¿Qué quieres? Y entonces empezó a hablar, me contó que estaba mal, que la vida le había dado la espalda, que el negocio que tenía se había ido a la quiebra, que estaba enferma en Solón, que sus amigos, esos con los que pasaba el tiempo, le habían dado la espalda, que no tenía dónde ir, que no tenía que comer aunque no tenía a nadie, y que lo único que se le ocurrió fue venir a la puerta de la mujer que un día abandonó, embarazada, sin el más mínimo remordimiento. Me quedé en silencio. Lo escuché todo, sin interrumpir, sin mover un músculo, pero por dentro mi corazón latía fuerte en fuerte, porque entendía que ese momento no era casualidad, no, en ese momento era la vida, diciéndome, aquí tienes, Dolores, aquí está, lo que sembró, ahora lo vino a cosecar, y no te voy a mentir, parte de mí, quería cerrar la puerta en su cara, decirle ahora arréglatelas tú, solo parte de mí. Quería devolverle cada lágrima, cada noche de angustia, cada vez que lloré, abrazando mi vientre, mientras él vivía su vida, como si nuestro hijo no existiéramos. Pero, ¿sabes qué? Me quedé ahí, firman, con la cabeza en alto.
sin odio, sin rencor, solo, con la dignidad de quien sabe que la vida pone a cada quien en su lugar. Y lo que le respondí, lo que le dije, lo que hice en ese momento, te lo juro, es algo que nunca, nunca va a olvidar. Te juro que ese momento, ese preciso segundo en el que lo vi parado ahí, frente a mí, con la cara agachada, pidiéndome ayuda, jamás, jamás se me va a borrar del alma por la vida. A veces te entrega escenas que parecen sacadas de una película, pero no son reales, tan reales que te erizan la piel, tan reales que te devuelven cada pedazo, que un día te arrancaron. Lo miré, lo Mayer largo fijo y te prometo que no era la misma mirada, que un día le suplicó a Non, ya no había miedo, ya no había tristeza, ya no había dolor, lo que había era fuerza, era dignidad, era la certeza de que yo no era la mujer que él dejó, que la que estaba parada frente a él era una mujer que se había reconstruido, que había aprendido, y que ya nadie, absolutamente nadie, podía volver a romper. Me crucé de brazos, lo observé, y con la voz firme, sin levantarla, pero con una fuerza que te juro, retumbaba más que un grito, le dije, tú necesitas mi ayuda, tú, dime, ¿te acuerdas de aquella tarde? ¿Te acuerdas de cuando yo te dije que estaba embarazada? ¿Te acuerdas de lo que me dijiste? No es mi problema, arréglatelas como puedas. ¿Lo recuerdas? Porque yo, yo no lo olvidé, ni lo voy a olvidar. Nunca va, como tragaba, saliva, como sus ojos se llenaban de vergüenza. Como no sabía dónde miraran, porque sabía que cada palabra le dolía, le pesaba, porque la vida le estaba devolviendo todo lo que un día él mismo sembró, y seguían, porque ese momento no iba a dejarlo pasar. No, mi amor, porque la vida me enseñó que hay silencios, que son poderosos que cualquier grito, y hay verdades que cuando salen de tu boca se clavan más fuerte que cualquier puñal. Tú me dejaste sola, embarazada, rota, pensando que yo no iba a poder, que me iba a hundir, aunque me iba a quebrar, aunque sin ti no era nada. Pero, ¿sabes qué? Gracias, gracias, porque tu abandono fue mi motor, fue el fuego que me levantó, porque mientras tú te ibas, yo me convertía en madre, en padre, en mujer, en empresaria, en todo lo que tú jurabas que yo nunca iba a hacer. Anel agachó la cabeza. No podía sostenerme la mirada, porque sabía que todo, absolutamente todo, era verdad. Porque la vida lo había puesto, exactamente, donde debía estar enfrente a la mujer, que un día menospreció, traicionó. Y entonces vino la pregunta que él jamás imaginó escuchar. Andaim, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente tocar la puerta de la misma mujer a la que un día le cerraste la tuya? ¿Cómo se siente suplicar? Un día te suplicó a ti, porque te digo algo, la vida da vueltas, y da vueltas fuertes. Lo que haces, lo pagas en lo que siembras. Lo cosechas, y hoy, la vida te pasó la factura, y aquí la tienes, en mis manos. Me miró, con lágrimas en los ojos. Me dijo, casi susurrando, lo sé, me equivoqué, Dolores, perdóname, no supe valorar, no supe cuidar, no supe ser hombre. Te juro que en ese instante entendí algo, aunque la venganza no está en hacer daño, en que el verdadero triunfo, la verdadera victoria, es poder mirarlo a los ojos, sin odio, sin rencor, pero con la frente tan en alto que ni el más soberbio puede sostenerte la mirada. Respiré hondo, lo miré, y le dije, ¿sabes qué? Yo no soy como tú, no soy como la persona que fuiste. Yo no le cierro la puerta a nadie. Pero no, no te equivoques. No es por ti, es por mí, porque yo ya no cargo odio, ya no cargo rencor. Ya no te necesito, te solté hace años, y si hoy te ayudo, será por humanidad, porque lo que yo construí, lo hice sola, sin ti, y porque lo que tengo me permite
extender la mano, incluso a quienes un día me la negaron. Me di la vuelta, entré, encerré la puerta, y mientras caminaba hacia mi sala, sentí algo que nunca antes había sentido: paz, libertad, orgullo, porque entendí que quien un día quiso enterrarme, terminó siendo el que tuvo que mirarme desde abajo, porque la vida, mi amor, siempre, siempre pone a cada quien en el lugar que le corresponde. Si hoy estoy aquí contándote mi historia, no es para que me tengas lástima, no es para que digas pobrecita, no, nada de eso. Te la cuento para que entiendas que la vida da vueltas, que lo que hoy parece injusto, mañana se convierte en justicia, que quien hoy te humilla, mañana te busca, y que quien hoy te abandona, mañana toca tu puerta, suplicando por lo que un día despreció. Te la cuento para que si tú hoy te sientes sola, Tracy, con el corazón hecho pedazos, entiendas que no, aunque no se acaba ahí, que lo que hoy te duele, mañana será tu mayo, motor, que lo que hoy te rompe, mañana será la razón por la que te conviertas en la mujer más fuerte que jamás imaginaste ser. Porque yo aprendí que cuando la vida te parte, te da dos opciones: o quedarte ahí, rota, mirando cómo el mundo te pisa, o levantarte, recoger cada pedazo y construirte de nuevo, no como eras antes, no, sino más fuerte, más sabia, más valiente, más poderosa, más invencible. Aprendí que nunca, nunca debes rogarle amor a nadie, que quien te ama no te sueltan, que quien te quiere no te abandona, que quien te respeta no te lastima, y que si alguien te da la espalda, lo que tienes que hacer es darte la vuelta, pero no para mirarlo, no, sino para caminar hacia la vida que mereces, hacia la mujer que mereces ser, hacia el futuro que tú, y solo tú, eres capaz de construir, porque si yo pude, tú también puedes. Así yo, que un día estuve en el suelo, llorando, embarazada, sola, rota, pude levantarme y convertirme en la mujer que soy hoy. Te juro que tú también puedes. No importa lo que te hicieron, no importa lo que te dijeron, no importa si te fallaron, no importa si te traicionaron. Tú no eres lo que te hicieron. Tú no eres lo que te dijeron. Tú eres mucho más. Eres fuerza, eres dignidad, eres fuego, eres vida. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitarte eso, Y te digo más, nunca, nunca subestimes a una mujer que está empezando de cero, porque el cero no es vacío, el cero es un punto de partida. Es la línea donde todo, todo puede volver a comenzar. De ende la vida se reconstruye, donde la mujer que un día lloraba, ahora sonríe, donde la mujer que un día pedía, ahora dan de la mujer que un día fue rechazada, ahora es admirada, y aplaudida, y, sobre todo, invencible. Y si tú, que me escuchas, sientes que no puedes más, te digo algo: mírate al espejo, hazlo, mírate, y di tu nombre en voz alta, y después, mírate a los ojos, y dite a ti misma: no me rindo, no me caigo, no me quiebro, porque yo soy más fuerte que todo esto, porque yo merezco más, porque yo voy por todo, porque yo me levanto, y me levanto para nunca más volver a caer, porque sí, la vida da vueltas, y cuando menos lo esperas, el mundo entero se da vuelta a tu favor. Y quien un día te ignoró, te buscó. Quien un día te humilló, te te abandonó, terminó suplicando por lo que un día no supo valorar. Y si me preguntas, si lo perdoné, te digo que sí, pero no por él, no por lo que hizo, lo perdoné, por mí, porque entendí que el rencor es una cárcel, donde te quedas atrapada, tú, no el otro, porque entendí que no es liberarte, es mirarte al espejo y poder decir: lo hice, me levanté, lo logré, y nadie, nunca más, me hará sentir que no valgo hoy. Puedo decirlo con la frente en alto: lo que un día fue,
dolor. Hoy es mi mayo de orgullo. Lo que un día fueron lágrimas, hoy son medallas. Lo que un día fue soledad, hoy es libertad, porque la vida siempre, siempre te da todo lo que das. Y si tú das amor, si das esfuerzo, si das lucha, la vida te lo devuelve multiplicado. Y recuerda esto, míralo bien, grábalo en tu corazón. Tú no eres una víctima, tú no eres lo que te hicieron, tú eres lo que decides ser. Y si hoy decides levantarte, entonces, mi amor, prepárate, porque la vida no ha visto aún de lo que eres capaz. Y si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu like. Eso ayuda muchísimo para que más personas puedan escuchar historias como la mía. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque aquí cada relato es una lección de vida. Gracias por estar aquí, por escucharme y por ser parte de esta familia.